Estamos en marzo, el mes de la mujer por excelencia, y hace un par de capítulos del podcast iniciamos una serie en la que analizábamos la vida y obra de 10 grandes mujeres no tan conocidas, pero que hicieron un gran aporte a la historia de la moda. En aquella primera parte repasamos la vida de 5 grandes mujeres y hoy es la segunda parte en la que estaremos analizando la vida y obra de otras 5 mujeres más. Así que si no quieres perderte algunos maravillosos detalles acerca de la historia de la moda y algunas grandes mujeres que desafortunadamente no han sido tan reconocidas a nivel histórico, te recomiendo que me acompañes en este capítulo del podcast. Pero antes de comenzar, y por si no me conoces, me presento. Yo soy Suri y este es mi podcast Desvistiendo la Moda, donde hablo acerca de las entrañas de la industria de la moda, un mundo complejo y apasionante a partes iguales que no es tan frívolo y superficial como mucha gente piensa, y aquí te lo voy a demostrar. Si quieres conocer aún más cosas acerca de la moda, te recomiendo que me sigas en Instagram, white_buckets_, y también puedes suscribirte a la newsletter, que es un email que envío semanalmente con información que estoy segura que te va a encantar. Y sin más dilación, vamos a comenzar con 5 mujeres no muy conocidas que hicieron una gran aportación a la moda. La primera en la lista en el día de hoy es una mujer que sí os sonará a aquellos que seáis más entendidos en el ámbito de la moda, pero estoy segura que es bastante desconocida para muchos de vosotros. Ella es Jane Paquin, que fue la primera gran empresaria en el ámbito de la moda. Nació el 26 de junio en París en el año 1869 y empezó a trabajar de modista desde que era niña en una pequeña tienda de París. En 1891 se casó con Isidore Paquin, con quien formó un excelente equipo a la hora de hacer negocios. Con él fundó su propia casa de modas. El marido se encargaba de la parte financiera, mientras que ella se encargaba de todo lo creativo y las relaciones públicas. A ella se le daba muy bien contactar con aquellas personas que podían ser muy buenos clientes, es decir, la crème de la sociedad parisina de la época. Tenemos que recordar que a finales del siglo XIX las mujeres que trabajaban en moda eran simples costureras que debían acatar las órdenes del jefe, pero no dirigían equipos ni mucho menos regentaban negocios. Jane Paquin era tan audaz que fue la primera en pensar en la expansión de su marca. Abrió franquicias en otras importantes capitales del mundo como Londres, Nueva York, Buenos Aires o Madrid. Tenía una grandísima visión empresarial que le ayudó a gestionar y expandir su negocio. Fue la primera que comenzó a organizar desfiles con música en el año 1914. Y aunque hoy nos parezca algo muy común y habitual, desde luego en aquel momento no lo era. El primer desfile que organizó lo hizo en el Palace Theatre de Londres. Además, realizaba grandes giras por diferentes ciudades del mundo mostrando sus creaciones. Y también se le ocurrió una estrategia que hoy en día es muy habitual, pero no lo era en aquel momento. Vestía a bellas modelos de diferentes lugares y les mandaba a la ópera y otros eventos luciéndolos. Esta era una manera de promocionar su creación. Podemos equipararlo a las alfombras rojas de hoy en día. Para este tipo de eventos sociales, los diseñadores son los que ceden sus creaciones a las actrices que van a acudir al evento. Fijaros en lo visionaria y audaz que era Jane Paquin, que hace más de 100 años ya pensaba en vestir a bellas mujeres que fuesen a acontecimientos importantes a mostrar sus diseños. Sabía que las relaciones públicas era algo crucial para el negocio, por lo que ella misma lucía constantemente sus creaciones, algo que después haría Mademoiselle Coco Chanel. Sus diseños estaban creados con la finalidad de liberar a la mujer del corsé. Diseñó tanto como 2 vestidos de corte imperio y lustrosos kimonos como ropa más funcional para el día a día. También empleó unos plisados escondidos bajo las faldas trabadas de la época para facilitar de alguna manera los movimientos bajo esa restrictiva prenda. Cuando su marido falleció en 1907, se puso al mando del negocio con la ayuda de su hermano y su cuñada.
recibió todos los primeros premios habidos y por haber en aquella época por parte de una mujer, allá por el año 1900. También fue elegida presidenta de la Cámara Sindical de la Alta Costura en 1917, convirtiéndose en la primera mujer en tener ese cargo. Su casa de modas, Paquin, fue muy próspera, llegando a emplear a 2.000 personas. Sin duda, Jeanne Paquin fue un referente para aquellas mujeres ambiciosas que quisieron disfrutar de su independencia. Tanto su actitud, sus logros, así como sus diseños marcaron un antes y un después en la moda y no podía faltar en esta lista. La segunda en la lista en el día de hoy es Caris Crosby, quien inventó el sujetador tal y como lo conocemos hoy en día. Nació como Mary Phelps Jacobs, también conocida como Polly. Provenía de una familia adinerada de origen europeo que se había trasladado a los Estados Unidos, donde ella había nacido. A pesar de sus orígenes, siempre se mostró reacia a cumplir con las normas establecidas y con lo que se esperaba que hiciese una mujer de su posición social en aquella época. A principios del siglo XX, las mujeres vestían oprimentes corsés que restringían los movimientos. Y a pesar de que había habido 2 intentos de modificar esa prenda y transformarla en algo más ligero como un sujetador, estos intentos fueron fallidos. El primer intento se dio en 1889, cuando la modista francesa Hermine Cadol, perdonar por mi francés como siempre, creó un corsé dividido en 2 piezas, una para el pecho y otra para la parte del abdomen. Este invento resultaba un poco menos incómodo que el corsé convencional, pero no cuajó. El segundo intento de liberar a la mujer del corsé llegó en 1907 de la mano de Pierre Poiret, quien creó un prototipo de sujetador que no llegó a patentar ni a vender en grandes cantidades. En el año 1910, Mary Phelps Jacobs, quien cambió su nombre a Caris Crosby después de desposarse con Harry Crosby, ideó de manera casual y fortuita un sujetador para sí misma cuando iba a acudir a un baile. Para evitar el corsé que ella tanto detestaba, improvisó un sujetador con 2 pañuelos de bolsillo y una cinta rosa como sujeción. El invento causó furor en el baile y sus amigas le encargaron uno para cada una. Mary Phelps, que en aquel momento contaba con 18 años, con su ingenio, inconformismo y valentía, acababa de romper con las normas establecidas y había hecho historia. 4 años después, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos le dio la patente del sujetador sin respaldo. Poco a poco perfeccionó su invento introduciendo tirantes al diseño original, lo que permitía una mayor comodidad y mejor sujeción del pecho. Rápidamente su invento se popularizó entre las jóvenes de la élite norteamericana, pero cuando llegaron los enormes pedidos de algunos grandes almacenes de los Estados Unidos, Caris se vio desbordada y decidió vender la patente a Warner Brothers por un precio insignificante en comparación con los millones que facturaría esta compañía con la venta del sujetador. Durante el inicio del siglo XX fue popularizándose cada vez más y más el uso del sujetador entre las mujeres, especialmente después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que muchos hombres tuvieron que acudir al campo de batalla y las mujeres tuvieron que ponerse al frente de muchos puestos de trabajo que antes estaban ocupados por hombres. Tenían que ir a fábricas y desempeñar muchas labores para las que necesitaban estar cómodas. Sin duda alguna, la aportación de Caris fue fundamental, ya que supuso la ruptura definitiva con el corsé y el inicio de una moda interior más liberada para las mujeres. Estoy segura de que las amantes de la moda conoceréis la figura de Diana Vreeland, la primera gran editora de moda que cambió por completo el concepto de revista, pero quizá para muchos no sea tan conocida. Nació en París el 29 de septiembre de 1903. Desde pequeña fue muy curiosa y creativa.
creativa. Diana tenía una marcada sensibilidad estética y un gusto bastante excéntrico. Fue totalmente autodidacta, pero su originalidad y su capacidad para venderse y hacer contactos fue crucial a lo largo de su carrera. Gracias a esta habilidad, después de casarse y mudarse de París a Nueva York, consiguió trabajar en Harper's Bazaar, colaborando como columnista en 1936. Su sección se llamaba Why Don't You y pasó a la historia por su sarcasmo y particularidad. De hecho, te recomiendo que indagues un poquito en internet y enseguida darás con alguno de sus artículos y vas a alucinar porque son rarísimos. En su columna se burlaba de personajes y costumbres de la sociedad del momento. Enseguida comenzó a destacar y llamó la atención. Durante su carrera en Harper's Bazaar realizó también rompedoras editoriales de moda junto a famosos fotógrafos de la época como Raymond y Richard Avedon. Cuando en el año 1962 la que fue editora jefe de la revista, la icónica Carmen Snow, dejó el puesto, Diana no fue llamada para sustituirle, lo que hizo que abandonase la revista y se mudase a la competencia, Vogue. En Vogue vivió sus años dorados como estilista y editora jefe. Cambió por completo el enfoque de la revista, creando editoriales de moda nunca antes vista, que se asemejaban más a una superproducción que a las sencillas fotografías que se publicaban habitualmente en las revistas de moda. Hasta su llegada a Vogue, la revista se limitaba a dar consejos de cómo vestirse y cómo debería actuar una mujer modelo. Diana Vreeland le dio un giro radical al enfoque de Vogue y con ello al resto de las revistas para mujeres. Ofrecía una visión mucho más creativa e inspiradora de la moda. Durante sus años al frente de la revista, catapultó al éxito a muchos diseñadores emergentes como Missoni y Manolo Blahnik. Integró también en sus portadas a modelos más atípicas en aquel momento como son Twiggy, Angelica Houston o Barbara Streisand. Por primera vez, una mujer con su posición reclamaba un espacio para mujeres no normativas en prensa de moda. Fue muy conocida por ser exigente y autoritaria en el trabajo y por no encajar muy bien los errores de los demás. Pero su gran sentido de la belleza y creatividad le hicieron convertirse en un referente en el mundo de la moda y para muchas mujeres norteamericanas también. Fue toda una visionaria que mostró al mundo el retrato de la nueva mujer moderna. La cuarta mujer que mencionaremos hoy es April Ashley, quien fue la primera mujer transgénero de la historia, y si no conoces su historia de verdad vas a alucinar porque es impresionante. April nació en Liverpool, Inglaterra, el 29 de abril de 1935. Su familia era muy tradicional y religiosa y no le aceptaron tal y como era. De hecho, intentó quitarse la vida en 2 ocasiones, afortunadamente sin éxito. Después de aquello y de haber tocado fondo, decidió que ya tenía suficiente y que iba a luchar por seguir adelante. Entonces se mudó a Londres, donde inició su carrera como artista del travestismo. Después se mudaría a París, donde continuó con su carrera artística. Allí trabajó en un cabaret drag y destacó enseguida. En ese lugar se transformó por primera vez en April Ashley y se dio cuenta de que en esa nueva identidad se sentía bien y segura. Así se dio cuenta de que en realidad era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Cuando tenía 25 años, cogió unos ahorros que había conseguido reunir y voló a Casablanca para operarse con un ginecólogo pionero en la cirugía del cambio de sexo, llamado George Bureau. Él realizó una laboriosa operación de transición histórica que duró 7 horas y resultó ser todo un éxito. Después, Ashley regresó a Londres, donde se registró como mujer e inició su carrera como modelo. Era una mujer no solo muy atractiva, sino muy desenvuelta delante del público y delante de las cámaras debido a su bagaje, a la experiencia que ya había tenido. Y llegó a posar en la edición británica de Vogue.
se convirtió en una de las modelos más codiciadas de aquella época. Incluso tuvo un pequeño papel en la película The Road to Hong Kong. Desafortunadamente, en 1961, un amigo suyo vendió la historia del cambio de sexo de April a un periódico británico por 5 libras, lo que hizo que inmediatamente se le cerrasen todas las puertas. Nunca más pudo volver a retomar su brillante carrera como modelo y de hecho tuvo que marcharse de Inglaterra. Muchos años después, en 2005, después de que se aprobase la ley del reconocimiento de género, la modelo regresó al Reino Unido y en 2012 la reina Isabel II le honró por sus servicios a la comunidad transgénero como miembro de la Orden del Imperio Británico. Aunque la vida de April no fuese nada fácil, allanó el camino para que otras mujeres transgénero se subiesen a las pasarelas e hiciesen carreras en el mundo de la moda. Por ejemplo, en 2005, Hari Nef obtuvo el primer contrato como modelo trans con una gran agencia de modelos y Valentina Sampaio formó parte de una gran campaña de Victoria's Secret. La quinta mujer en la lista de hoy es Beverly Johnson, la primera modelo afroamericana que protagonizó una portada de la revista Vogue Estados Unidos. Nació en Buffalo, Nueva York, en octubre de 1952. Aunque inició sus estudios universitarios de justicia penal, decidió probar suerte en el modelaje. Los inicios no fueron nada fáciles porque siempre recibía un no por parte de las agencias de modelos, hasta que la revista Glamour se fijó en ella y le dio una oportunidad. Desde ese momento su carrera como modelo tomó gran velocidad, lo que hizo que abandonase sus estudios universitarios. En 1971 realizó su primera portada para la revista Glamour, todo un logro en la carrera de cualquier modelo, y se convirtió en un récord de ventas, por lo que la revista la contrataría para 6 portadas más en los siguientes años. En ese momento, el hecho de que una mujer negra fuese portada de una revista de moda fue un hecho muy sonado que rompió muchas barreras raciales en el sector. En el año 1974 protagonizó la primera portada de una mujer negra en Vogue Estados Unidos. Aunque en la edición británica de Vogue esto ya había sucedido anteriormente, concretamente en 1966 con Donial Luna. Hoy en día, la portada de Vogue realizada por Beverly Johnson es un objeto de coleccionista. Poco después de su aparición en Vogue fue contratada también por él para salir en la portada. Desde entonces ha figurado en más de 500 portadas de revistas, pero incluso así ha sido criticada y tachada de no ser lo suficientemente negra como para ser representante de las mujeres afroamericanas. Vamos, que nunca llueve a gusto de todos. Ella siempre ha dicho que su color de piel la condicionó cuando le pagaban y que cobraba mucho menos que sus compañeras blancas. En 2020, Beverly habló en un artículo del Washington Post sobre la discriminación racial que sigue existiendo 4 décadas más tarde en la industria de la moda. Ha dedicado su vida a la divulgación en relación con los derechos de las mujeres negras, ha allanado el camino para que otras modelos afroamericanas desarrollen su carrera en el ámbito de la moda, y después de ella llegarían grandes modelos como Naomi Campbell, Grace Jones, Chanel Iman o Tyra Banks. Y hasta aquí este repaso de mujeres que hicieron historia en el ámbito de la moda, a pesar de que quizás sus nombres no son tan conocidos o reconocidos por la masa. Espero que te haya inspirado, espero que te haya gustado. Puedes darle un like, compartirlo o dejarme cualquier tipo de comentario o crítica constructiva. Y sin más me despido, hasta el próximo capítulo de Desvistiendo la Moda.